Rubens Correa. Especificidad del arte y del teatro. Supratema, o superobjetivo, según la traducción, que no es el superobjetivo del personaje, o los personajes, sino de la obra en su totalidad. ¿Para qué monto esta obra? ¿Cuál es la idea central que va a organizar esta creación? Esta es la primera herramienta del director. Este supratema es siempre actual. Quiero decir que es algo que yo hoy le voy a querer decir a la gente de hoy que ve el espectáculo. Aunque montemos Shakespeare. No importa para qué Shakespeare escribió la obra. Actor M, ¿cómo que no importa? RC, por supuesto que importa, porque me va a ayudar a profundizar las posibilidades de ese texto, pero las razones por las cuales Shakespeare escribió esa obra, no pueden, ni deben ser las mismas por las cuales la voy a mostrar yo hoy. Supongamos que monto Hamlet, convocó al espectador, que paga su entrada, para decirle algo que se supone que va a serle útil hoy. Esto que el espectador compra es algo que le va a ayudar a entender su vida de hoy en su mundo de hoy. Toda obra de teatro tiene tres contextos posibles. Uno es el contexto de la obra, el año 1100, donde está situada la acción, época en que vivió el verdadero Hamlet. Otro contexto es el del autor, porque resulta que Shakespeare no la escribió en el año 100, la escribió en el año 1600. ¿Por qué? ¿Para qué considero útil contar 500 años más tarde esa historia? Ese es el contexto de Shakespeare, su mundo, su época, etc. Y el tercer contexto es el nuestro. Hoy. La obra escrita tiene leyes, una organización interna, una vinculación estructural que tiende a plantear algo. Shakespeare escribió para apoyar a la reina Isabel contra la reacción feudal católica. ¿Pero por qué situó la historia en esa época y no en otra? ¿Por qué eligió a este rey y no a otro? En la medida que vayamos buceando en estas contextualidades de la obra vamos a ir descubriendo leyes internas. Pero si no queremos hacer teatro arqueológico, debemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué es lo que me atrae de Hamlet hoy para montarla? ¿Cuál es su actualidad? Esto está en relación directa con la ideología del director o del grupo. ¿Por qué hablo de atracción? Yo creo que todo gran creador, si lo analizamos profundamente, hace una sola obra. Quizás sea una barbaridad lo que digo, pero si analizamos atentamente a Chekhov, todas sus obras son distintos enfoques del mismo tema, de una misma obra. Los autores tienen obsesiones que se reiteran en distintos planos. Recordemos a Malraux, a Whitman, a Gabriel García Márquez, hablando de novelistas. Pero también los lectores tienen sus obsesiones y estos tienen que ver con la multiplicidad de lecturas de un mismo tema, porque nuestra lectura va a resultar desde el punto donde esté situado. El Hamlet de Olivier tenía dudas existenciales contrariamente al Hamlet ruso, sin ningún conflicto metafísico existencial. Estas dos versiones distintas resultan de encararse desde perspectivas diferentes. Este supratema que vamos a tratar de transmitir en una obra, lo vamos a encontrar en cuanto a lo formal, y lo vamos a resolver cuando nos planteemos el vínculo que existe entre estos tres contextos que tienen este texto. Hay cosas que solo se pueden explicar si tengo en cuenta cómo escribía Shakespeare y para qué escribía, para ir encontrando lo esencial de esta obra. Aquí nos encontramos otra vez con el tema de la fidelidad. ¿Fidelidad a qué? ¿A las palabras de Shakespeare? Shakespeare escribía para un aparato escénico que tenía sus limitaciones. Al no haber escenografía se le explicaba dónde transcurrían las escenas, en qué lugar. Esto hoy podríamos obviarlo, depende de lo que nos propongamos. El público en esa época estaba parado, en sus obras las cosas se van repitiendo, porque ese espectador no veía, se cansaba, entonces salía a descansar. Tampoco había electricidad, ni tenían teatros acostizados. Algunas situaciones se entienden si uno conoce las costumbres de la época. Hay cosas que hoy a mí no me interesan de las que le interesaban a Shakespeare, no me interesa defender lo que él defendía, pero Ricardo III en su lucha por el poder, tal vez sea una excelente metáfora de la lucha por el poder hoy. Definir esto nos ayuda a definir lo que vamos a abordar luego formalmente. Puedo referirme a problemas más esenciales del hombre y no tanto a problemas circunstanciales. Por eso la importancia del supratema o superobjetivo. Se trata realmente de poder llegar a conceptualizar lo que siento, lo que me sale de adentro. A veces,
Esto equivale a desechar una obra por no poder conciliar estas instancias. En la clase anterior comenzamos a esbozar el tema de la estructura dramática. La estructura para el director es un elemento primordial, más aún que para el actor, por cuanto el actor es parte de esa estructura. En cambio, para el director es una herramienta que está fuera de él. ¿Qué es una estructura? Una estaca que sostiene un árbol no es una estructura, en cambio sí lo es el esqueleto humano, o el hormigón armado de un edificio. Es una serie de elementos relacionados entre sí, de tal modo que la modificación de uno de esos elementos implica la modificación del todo. No podemos hablar de un elemento separado, se habla de la estructura, aunque podamos dividirla en partes, pero estas partes están vinculadas de tal modo que si cambio algo, estoy cambiando todo el sistema. Una estructura implica un sistema de relaciones, es un sistema de relaciones. Podemos hablar de un sistema social y luego analizar la estructura de ese sistema social. Podemos decir que en la estructura de una sociedad hoy, estoy inventando, tenemos un 20% de trabajadores activos, un 22% de desocupados, un 18% de jubilados, 17% de personas que no están en edad de trabajar, 2% de propietarios de medios de producción, y estoy analizando cómo está compuesta esa estructura. ¿Qué tipo de relaciones tienen entre sí? ¿Cómo están organizados, sobre la propiedad de esto o lo otro, etc.? El sistema es lo más global y la estructura lo que lo sostiene. Pero en toda estructura hay jerarquías. Si tomamos la estructura de un edificio de hormigón, no tiene la misma importancia el pilote del cimiento que una viga del último piso. Si sacamos el pilote, el edificio se caería y no, si no ponemos la viga del último piso. El edificio puede tener un piso menos, pero desde la jerarquía de esos dos elementos hay una diferencia abismal. Estos elementos estructurales entonces tienen una jerarquización y una cierta dependencia. Si tomamos la estructura del cuerpo humano, no tienen la misma importancia la columna vertebral que una costilla. Por supuesto que al sacar una costilla algo cambia, pero si le sacamos la columna a ese individuo ya no podría caminar. Por otra parte, la estructura esa histórica es un corte abstracto en el tiempo. La relación de los distintos elementos es la relación de los distintos elementos en un momento dado. Este momento es abstractamente paralizado en el tiempo, por la cabeza del hombre. El tiempo no se detiene, lo que yo hago es imaginar que se para la historia, y analizar lo que está pasando en ese tiempo detenido. La estructura social de la Argentina no es la misma que hace 200 años, hubo cambios. La estructura entonces tiene una historia que le es propia y le corresponde. Pero en el mismo momento que utilizo el concepto de estructura para analizar la relación de los distintos elementos estoy deteniendo el proceso. Vayamos a la estructura dramática. Los elementos son los conflictos, el entorno, la acción, el sujeto. ¿Cómo funciona cada uno de estos elementos? ¿Cuál sería el elemento jerárquico? Vamos por partes. El sujeto es una mezcla doble de actor y personaje. El actor solo no es el sujeto del teatro, aunque esté accionando para resolver un conflicto, porque el actor es real y el personaje tiene una existencia imaginaria. Este es el punto donde aparece esta mezcla de real e imaginario que es imprescindible para el teatro. Dijimos que lo real no es teatral, lo teatral siempre tiene un elemento imaginario, siempre se aparta de la realidad en algún punto. El actor unido con el personaje sería el sujeto del teatro. ¿Por qué el actor solo no? Porque el actor llevando a cabo una acción que le es propia no es teatral y el personaje solo no existe. El personaje tiene una existencia virtual que necesita ser materializada por alguien que le preste su cuerpo real. ¿Por qué hacemos esta precisión? Porque entre actor y personaje se entablan muy distintas relaciones y las relaciones que se entablen va a dar como resultado distintos estilos, géneros, diversas formas teatrales. Brecht pide que el actor mantenga una cierta distancia de su personaje, lo cual va a dar como resultado una poética muy particular. Stanislavski pide que se identifique plenamente con el personaje, es decir, que se vuelva idéntico, que el actor desaparezca en el personaje. La comedia implica siempre un cierto grado de burla del actor hacia su personaje. Aristóteles decía hace 2.500 años, que la comedia muestra a los hombres peores de lo que son, lo cual quiere decir que se los va a mostrar en sus defectos, no se los va a mostrar como son.
El actor no se identifica plenamente con su personaje, más bien se va a burlar de sus vicios, sus defectos, etc. Y contrariamente, el personaje trágico es un virtuoso, aquí sí el actor se identifica y lo defiende. Estas son distintas distancias que se entablan frente al personaje. Entendiendo estas diferencias, estas relaciones, van a aparecer muchas claves del teatro. El conflicto es la unidad y lucha de dos contrarios. Actor F. ¿Puede pasar que haya más de una unidad de opuestos y el conflicto puede ser el mismo? La unidad de opuestos estaría dada por líneas de acción de distintos personajes. ¿Cada uno de ellos va a buscar un objetivo que pueden generar en un mismo conflicto? RC. Lo que vos visualizás es un conflicto principal y otros conflictos secundarios, pero si hay más de una línea de acción hay más de un conflicto. Lo que sucede es que debe haber una jerarquización de los conflictos, y según la jerarquización que hagamos, y esto no siempre está tan claro en las obras, esta jerarquización va a dar por resultado una distinta línea de acción, porque vamos a supeditar algunos conflictos a otros. Creo que vos estás planteando conflicto como el momento álgido de la lucha, pero en realidad el conflicto existe desde antes de la colisión, la acción se genera por el conflicto. Actor E. Básicamente sería como dos ejércitos que se enfrentaran. La guerra no comienza cuando se enfrentan los ejércitos, la guerra está implícita. RC. Las dos fuerzas serían los ingleses y los argentinos que están unidos por el deseo de ocupar las Islas Malvinas. La unidad es que los dos quieren la misma cosa. Si yo quiero ir al cine y vos querés ir a cenar, no hay conflicto. Pero sí hay conflicto, si vos querés ir a cenar conmigo y yo quiero ir al cine con vos. Aquí hay conflicto porque estamos unidos por el deseo de estar juntos y estamos en conflicto porque queremos distintas cosas. No hace falta que nos peleemos, de estas dos fuerzas que se oponen resultará una acción. El conflicto es la unidad y la lucha de dos fuerzas opuestas. Esta unidad y lucha es importante definirlas. Al no encontrar la unidad no encontraremos la conflictividad. Cuanto más iguales son las fuerzas que te separan y las que te unen, más conflictiva es la situación. Todo conflicto es relativo y es importante en la medida de su relatividad. Un elefante peleando contra una mosca no es conflictivo, pero sí lo es cuando se enfrentan dos moscas. Aunque la fuerza de cada una de ellas es pequeña, en proporción a ellas mismas es muy grande la lucha. Es relativa a los elementos que se enfrentan. El conflicto tiene un movimiento, un desarrollo, y una solución que puede ser cualquiera, triunfo o fracaso, pero cuando el conflicto se resuelve, en esta misma solución podemos detectar las bases del conflicto futuro. En una situación no hay casi nunca un conflicto, sino conflictos. Yo en cada momento de mi vida quiero distintas cosas y lo que hago es supeditar unas a las otras, lo cual hace que un conflicto sea principal y otros secundarios. Pero a su vez estos conflictos secundarios van a influir sobre el conflicto principal. Entorno. Este elemento de la estructura es en general desvalorizado, y encontrar un entorno apropiado a veces resuelve una situación dramática. Nuestra tradición de teatro naturalista ha hecho que este elemento sea desvalorizado. La acción transcurre en el living, con esto parecería que está todo resuelto, dos sillones, una mesa ratona y ya está todo solucionado. Sin embargo, ¿qué es un living concreto? Un living es lo que nosotros definamos, lo que hay adentro, y esto que hay adentro puede resolver una situación dramática. El entorno modifica el conflicto, todos los elementos se relacionan e inciden entre sí, pero el entorno a veces hace que un conflicto sea conflictivo o que no lo sea. La acción más simple en un entorno no apropiado puede ser muy conflictivo. Si yo eructo en mi casa, no hay demasiado problema, pero si lo hago en la embajada inglesa, en una fiesta de gala es muy posible que me resulte conflictivo. Y aquí vemos que lo único que varió fue el entorno. El entorno también puede ser un escenario vacío. Hablaba de desvalorización del entorno, porque hay una marcada tendencia a describirlo, a explicar para que el público entienda dónde transcurre la acción. Actor F. Querría hacerte una pregunta referente al entorno. ¿Las sillas en Los Siete Locos qué papel cumplían en el entorno y por supuesto en la estructura de la obra? RC. Las sillas en principio eran un recurso estético de Gaston Braher. ¿Pero por qué sillas? Los signos en el teatro no son tan lineales para que el espectador los decodifique con papel y lápiz. Braher decía que la silla es el símbolo más claro de la alienación de la clase media.
El hombre de clase media vive soldado a la silla. Y las sillas en la obra eran lo que rodeaba, como un gran entretejido que aplastaba a los personajes. Recordemos que colgaban sillas del techo, a los costados, apiladas, etc. Aquí la silla perdía valor de silla porque se convertían en paredes, objetos extraños. Este entorno enrarecía el ambiente. La silla y el hombre de clase media no se pueden diferenciar. No olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos típico exponente de la clase media baja. Ahora pasaremos a la acción. Acción. Boris Saava la define. Acción escénica es toda conducta voluntaria y consciente tendiente a un fin determinado. Acción es todo lo que hago para conseguir algo. La acción es el elemento principal del lenguaje teatral, es la que define el sentido de todos los elementos escénicos, al mismo tiempo por ser el elemento principal del lenguaje escénico tiene una doble función. Una es la función que tiene desde el personaje que es la de transformar y transformarme y la segunda función es la significativa. Es un signo. Estas dos funciones serían la oposición dialéctica que también hay dentro de la misma acción. La mejor acción para el personaje es la que más transforma, pero quizás desde el punto de vista del lenguaje escénico no es la más significativa. Desde el punto de vista del actor la acción más significativa no siempre es la más transformadora. Como creador estoy permanentemente tironeando entre encontrar la acción que más transforme y la que más signifique. También de esta dualidad entre transformación y significación van a aparecer distintos estilos, distintas resoluciones teatrales. Brecht pone el acento en la significación, dice que el actor debe salir a la casa de signos, para Brecht lo central es la significación. En un teatro más pegado a la verdad psicológica de la acción, lo más importante va a ser la transformación aunque no resulte tan significativa. Los elementos estructurales están siempre vinculados y uno hace que el otro sea o no conflictivo. Ejemplo, me quedo encerrado en una habitación, quiero salir y algo se me opone, la puerta está trabada. Este conflicto es más o menos conflictivo en relación a los otros elementos de la estructura. Si yo estoy en este lugar encerrado y no tengo nada que hacer afuera, no tengo objetivo acuciantes, circunstancias dadas, sé que dentro de media hora alguien va a venir y va a abrir. En este caso mi conflicto es mínimo. Ahora, si yo necesito salir porque me acaban de avisar que la casa está en llamas, el conflicto se va a agudizar por un elemento del entorno. El conflicto no es conflictivo de por sí, lo es en relación a los otros elementos. Acá aparecen con claridad los elementos estructurales. Son todos los elementos que dan un resultado y si variamos uno de los elementos estamos variando todo. Actriz R. Vos decís que en la obra, si tenés definida la unidad, de esta unidad sacás el conflicto, hay que encontrar la unidad, la situación conflictiva. ¿Cuáles son los pasos a seguir, si es posible enunciarlos? Algunos compañeros creen que las unidades conflictivas pasan por la entrada y salida de los personajes. RC, a veces ocurre que cambia el giro de la situación, porque el autor, en general, cuando hace entrar un personaje lo hace entrar para algo, para modificar la situación pero no necesariamente es así. Las unidades varían cuando cambian los conflictos y los conflictos cambian para cada uno de nosotros, en distintos lugares según la jerarquización y la idea del supratema que hayamos elegido. Actriz F. ¿Por qué una unidad dramática debe tener los elementos de esa estructura dramática en pequeño? RC. Cada situación dramática es una estructura. No hay una gran estructura. Una estructura es un corte en el tiempo y una obra de teatro es un hecho en el tiempo. La estructura es atemporal. Nosotros vamos a tomar como elemento de la estructura en un momento dado. ¿En cuál momento? En el momento que comienza la situación dramática, es decir, en el momento en que el conflicto no ha comenzado a desarrollarse, sino que está en ciernes, en estado potencial. Este momento lo tomamos porque es el momento de mayor reposo de la estructura. Cuando se resuelve algo parecería ser que tiene un carácter definitivo. Pensemos en el golpe militar de 1976. Parecía que los militares se iban a quedar 40 años. Analicemos los 5 días anteriores al golpe y veremos que la estructura cambiaba con una velocidad infernal. Con el golpe se estaba diciendo que se acabó el cambio y durante largo tiempo hubo reposo. Luego paros generales, Malvinas y rápidamente las elecciones. Este es el desarrollo normal de todos los conflictos.
El mejor momento para el análisis es cuando aparentemente la estructura está en reposo. No hay una estructura de toda la obra, hay una de cada situación y si nos alineamos con el tema encontraríamos estructuras cada segundo, cada centésimo de segundo, etc. Pero a nosotros nos interesa el análisis de esa estructura como una orientación del trabajo práctico, de lo que va a ocurrir en el escenario. Actriz S. Para el actor el cambio de una estructura se daría por el cambio del objetivo, por lo tanto cambia el conflicto. RC. Exacto. No siempre las unidades de dirección son las mismas para el actor. Las de dirección son más amplias, porque tienen que ver con el gran conflicto que se está encarando en este momento. Pero para el actor pequeños cambios son cambios estructurales. Stanislavski dice que para el actor una unidad está dada siempre por un objetivo que es verbo de acción. Para el director, el nombre de la situación es un sustantivo. El sustantivo engloba a los distintos elementos, no solo a mi acción, engloba distintos objetivos de distintos personajes en un sustantivo que los contiene. El actor titula la unidad con un verbo de acción. Yo amo, es un verbo de sentimiento. Ya que te amo, ¿qué quiero? Besarte. Protegerte. ¿Que no te des cuenta? Porque mi acción va a ser distinta según lo que yo quiera, dado que te amo. Los sentimientos inciden sobre la acción pero no son la acción. Esta estructura sería el elemento principal de análisis dramático para el director, más aún que para el actor. Para el actor el elemento principal es la acción. ¿Qué es una acción completa? Yo estoy aquí y tengo una serie de motivaciones e historias personales que me hacen estar acá de una determinada manera. Todo lo que yo traigo hasta acá en el momento de la acción sería lo que en términos del sistema de Stanislavski se llamará la motivación. Estoy aquí con mis motivaciones y algún elemento aparece de afuera y acciona sobre mí, esto se llama estímulo. Este estímulo, supongamos el frío, puede gustarme o no, acciona sobre mí y me hace desear algo. Este desear algo se llama objetivo. Quiero cerrar las ventanas, es la respuesta que yo encuentro en mi cabeza al estímulo que accionó sobre mí. Este objetivo, cerrar la ventana, que por el momento reviste carácter espiritual, psíquico, necesita para ser concretado de una respuesta física. La acción completa es, estoy sentado, recibo el estímulo, me propongo un objetivo y acciono. Si le sacamos cualquiera de estos elementos, es una acción incompleta. La acción incluye la decisión, acción incluye tal vez la duda para la decisión porque para decidir, debo elegir. Ahora tengo frío, recibí el estímulo, y lo primero que tengo es un conflicto conmigo mismo. ¿Qué hago? Cierro la ventana o me pongo un pullover, aquí hay un germen infinitesimal de un conflicto. En el conflicto conmigo mismo, donde las dos fuerzas oponentes están en mí, me parece muy importante definir cuál es la acción, porque da como resultado un distinto conflicto conmigo mismo. Ejemplo, me peleé con mi mujer, y estoy en la duda si llamarla por teléfono y decirle que la quiero ver, o no, esta sería la situación. Los conflictos consigo mismo son de conciencia, entre el deber y el querer, entre lo que razono y lo que sale de las tripas, entre la pulsión y la racionalidad. ¿Qué es lo que yo creo que debo y lo que quiero de adentro mío? Recordemos que la acción es lo que yo consciente y voluntariamente me propongo conseguir. Puede pasar que no tenga nada de ganas de llamarla, entonces voy a estar luchando para vencer esta resistencia orgánica que tengo a llamarla, pero creo que no debo llamarla. Entonces la lucha va a ser en contra de mis ganas y voy a inventarme actividades para distraerme y no llamarla. El conflicto conmigo mismo aparentemente son dos fuerzas iguales, pero no lo son, porque en una aplico la voluntad y la conciencia y en la otra no hay acción es lo que hago voluntariamente. Si yo creo que debo, la acción es una, pero si yo creo que no debo, la acción va a ser otra, aunque el conflicto es el mismo, aparentemente. En esta metodología, tendríamos esta herramienta de análisis dramático teórico, la estructura, y una herramienta de análisis práctico que sería la improvisación. El análisis, entonces, estaría compuesto de una dialéctica entre práctica y teoría, donde con una mínima teoría, que es el primer conocimiento, la primera propuesta superficial de estructura, pasaríamos a ponerla en práctica, a improvisar. ¿Qué sería improvisar? Improvisar implicaría realizar algo que no está previsto, improvisado porque ocurre de improviso y sin previsión. Nunca sé el desarrollo de la improvisación, conozco el punto de partida,
que es la estructura y sobre esta base, yo, en nombre propio, me propongo investigar los resultados que en la acción, en la historia, en el desarrollo temporal, va a tener esta estructura. Cuando digo, en nombre propio, es yo, como soy cotidianamente en la vida real, o yo en las circunstancias del personaje. Puedo proponerme acciones totalmente alejadas de las que haría en esas circunstancias, siempre y cuando las efectúe yo y, realmente, luche por conseguir lo que me proponga, por efectivizar esas acciones. Ese en nombre propio, no necesariamente es una copia fiel de mí mismo, sino que yo soy una suma de potencialidades de las cuales para mi vida he elegido solo algunas y he desechado otras. Yo no soy asesino porque nunca maté a nadie, pero esto no quiere decir que no podría hacerlo. El teatro le permite al actor hacer lo que no puede hacer en la vida, y de un modo fantástico, porque no solo puede hacer esto y no es juzgado socialmente por lo que hace, sino que además es aplaudido si lo hace bien. A un buen Otelo, que comete un crimen a la vista del público, con sus mejores ganas de matar, la gente lo aplaude. Si lo hiciera en la vida real iría preso. Esta es una sublimación. Yo sublimo este hecho, en vez de convertirlo en un hecho deleznable socialmente, lo convierto en un hecho social aceptable. Pero al mismo tiempo, me permito investigar como actor en mis posibilidades humanas, y al espectador conocer las posibilidades humanas y también las posibles consecuencias. Como decía Aristóteles, se produce la purificación por vía de la catarsis, a través de esta situación emocional que yo vivo en el otro, con el cual me he identificado, puedo purificarme de esto mismo que veo en el otro. Improvisar sería a partir de este yo que acabamos de ver. Yo que deja de parecerse a mí, en la medida que asumo los objetivos del personaje, cuando asumo las tareas del personaje, soy yo, pero dejo de serlo al mismo tiempo. Este sería el primer paso hacia la construcción del personaje. Lo primero que me permite salir del terreno de la realidad y ubicarme en el terreno de la imaginación, es tomar la tarea del personaje, el rol. Actriz M, ¿puedo hacer una pregunta referente a la dirección? Hay espectáculos que a mí me impresionan por el abandono total de las formas. Pienso que es útil conocer las formas para poder abandonarlas después. Hablo del abandono de las estructuras. Hay un desprejuicio total con lo que se hace, como dar rienda suelta a la creación, a los impulsos como vienen. Pienso que es mucho la mano del director en esto. ¿Cuál es la tónica a seguir para no hacer cosas convencionales, para salir de la mediocridad en la que está inmerso el teatro argentino? Esto que vos planteas necesitaría un análisis muy minucioso. No hay formas sino inmersas en la historia, en una historia de esas formas. El teatro, más que ningún otro arte, está sometido a la tremenda tensión de la realidad actual de cada momento histórico. Otros artistas pueden aspirar a ser comprendidos más tarde. Un pintor, un escritor, puede estar seguro del futuro. El teatro no tiene futuro, tiene presente. No hay arte más entroncado en la tradición que el teatro, y renovar para el teatro, más que para ningún otro arte, es renovar la tradición. Algo que se aleje demasiado de lo que el público esté dispuesto a aceptar, es inaceptable para siempre. Esto no quiere decir que dentro de 30 años no haya un artista que haga lo que vos haces hoy y se lo acepten, pero a vos no te lo aceptaron, y vos no podés hacer que tu obra perdure porque la característica de tu obra de arte es ser irrepetible. Esta es una de las tremendas tensiones para quien se propone hacer teatro popular, porque es popular la convención aceptada y es creador el que modifica las convenciones aceptadas. Por lo tanto, debo utilizar como lenguaje las convenciones aceptadas pero entroncarlas, unirlas, vincularlas de un modo tal que resulten nuevas y diferentes, para que realmente sea un rompimiento con las convenciones. Entonces digo que no hay formas renovadoras que valgan para cualquier lugar, porque tampoco hay tradiciones iguales. ¿De dónde sos esta vos? lectura te está siendo útil, No olvides darle un Esgo. me gusta y suscribirte Del para que te Estero. enteres de los próximos textos RC. que subiré de Las la formas formas tradicionales de ese del Estero no son iguales que las de Buenos Aires, tampoco son iguales en distintos sectores de la población. El arte teatral está vinculado a la realidad concreta como ningún otro arte. El espectáculo popular en Santiago hecho por santiagueños va a ser distinto a uno que se haga en BS. Aunque ambos sean populares en su lugar, y también distinto un espectáculo para la élite culta de Santiago y la élite culta de BS. Así, porque las tradiciones formales de cada uno de estos sectores son diferentes.
Si vos te propones renovar algo, como creadora tenés que preguntarte, reconocer qué tradición, ¿cuál? Supongamos que mañana nos contratan para hacer TV. No es lo mismo renovar la TV que el teatro, porque las convenciones de la TV son distintas. La TV está mucho más vinculada a una forma naturalista que el teatro. Renovar es a partir de las formas imperantes, y la renovación del teatro va a surgir a partir del punto a donde el teatro llegó. Todas las artes tienen una tradición. Solo que algunas se pueden saltear algún paso. Un escritor puede ser un adelantado respecto a su tiempo y a la literatura. Kafka fue reconocido después de su muerte. Sus obras quedaron. En el teatro no hay posteridad posible. Difícilmente a un artista de teatro se lo reconozca post-mortem. El teatro es lo que ocurre arriba del escenario. Puede quedar la teoría y puede ser retomada por algún estudioso, pero esto es otra categoría. El teatro es una relación que entabla el actor en tiempo presente, arriba del escenario, con el espectador que está presente en la sala. Pero hablábamos de la improvisación. Alguien puede creer que es moderna, pero en realidad tiene una honrosa tradición en la historia del teatro. Ya en Grecia, los mimos improvisaban. La comedia del arte era el arte de la improvisación. Para nosotros hoy, además, sería un modo de análisis. Improvisar sería la solución concreta que se le encuentra a la conflictividad aquí y ahora. El acento en la improvisación no está puesto en la significación, está puesto en la transformación. Tiene por finalidad conseguir, resolver el objetivo que me propongo. No debo pensar que es lo más significativo cuando improviso, estoy pensando en qué es lo más transformador, estoy viendo cómo consigo desarrollar un camino de verdad para conseguir tal o cual objetivo propuesto. Camino de verdad para el actor. Tratando de descubrir las leyes orgánicas que guían el acto. Por esto no debemos mentir en la improvisación. Si lo que está planteado en la escena escrita no se cumplió, no importa, después trataremos de descubrir por qué no funcionó. De esta manera vamos a ir cambiando la estructura planteada para acercarnos al resultado que necesitamos. Lo que importa es descubrir el camino orgánico. Acá nos vamos a conectar con un postulado de un discípulo de Stanislavski. Vakhtangov planteaba, ¿qué me tendría que pasar a mí para que yo haga esto que hace el personaje? El sí mágico de Stanislavski pone el acento en la situación, en las circunstancias dadas. Vakhtangov decía, ¿en qué situación tendría que estar yo para hacer esta acción? Poniendo el acento en la acción, la improvisación tiende a unir estos dos postulados. ¿En esta situación qué haría? Yo haría tal cosa. Ahora voy a ir variando la situación de tal manera que se conecte con en qué situación tendría que estar yo para realizar esto. A través de los distintos ajustes que le voy haciendo a la estructura, me voy planteando un punto de partida para la improvisación que haga que el actor encuentre un camino verdadero para llegar a la solución que sea posible para el personaje. En la improvisación es importante que el actor busque el camino más conflictivo. El modo de ayudar al compañero es creándole dificultades, no apañárselas. Un actor sabe improvisar cuando es capaz de generar conflictos, no cuando los evita. A medida que uno va improvisando una misma situación cada vez es menos improvisada. El camino que va pasando es de muy improvisado a menos improvisado, existiendo siempre una zona de improvisación. La segunda vez que repetimos la improvisación seguramente vamos a utilizar soluciones de la primera y las repetiremos, pero para que no sea una repetición, lo que debemos tomar de aquella vez anterior es el objetivo que me propuse y la acción con que lo resolví y tengo que hacerlo aquí y ahora otra vez y verdaderamente. Improvisar no quiere decir que esté invalidado de tomar soluciones que vi previamente. De no saber nada transitamos, mediante esta herramienta, al conocimiento de algunos elementos que voy eligiendo, pero los vuelvo a hacer de nuevo. La repetición es lo contrario de la acción. La creatividad no pasa solo por descubrir algo absolutamente nuevo, pasa también por querer de verdad algo nuevo, en la medida que va a ocurrir hoy por primera vez, aunque ya haya ocurrido. Es decir, que los elementos son conocidos pero redescubiertos aquí y ahora. Transformar la realidad implica someterse a ella. Uno no puede transformar la realidad, sino aceptando la realidad como es. Solo puedo transformar aquello cuyas leyes acepto y conozco. Aceptar no quiere decir que no las quiera modificar, aceptar quiere decir que son así, que es el único modo a partir de cual las puedo transformar.
Cuando intento desconocer las reglas de la realidad me estoy salteando aquello mismo que me permite transformarlas. En la improvisación es muy importante esta conexión con la realidad. Es muy importante que yo acepte las reglas de este acto real que está ocurriendo aquí y ahora. Solo de este modo voy a poder transformarlas aquí y ahora. Es interesante cómo las teorías de Piaget se vinculan con el trabajo del teatro. El actor para saber algo necesita hacerlo, no tiene posibilidad de saber sin hacer. Piaget plantea que saber es hacer. Uno sabe aquello que puede hacer y aquí varía el concepto de conocimiento. Una vieja teoría idealista postula que saber es conocer intelectualmente, pero saber es conocer intelectual y prácticamente. Cuando hablamos de la concepción de la puesta en escena, estamos hablando del pensamiento que se va concretando en la acción, porque en la medida que el teatro es lenguaje, el lenguaje incide sobre la formación del pensamiento. No hay un pensamiento que se traduce en el lenguaje, sino que hay un pensamiento que se traduce en el lenguaje y un lenguaje que se traduce en un pensamiento diferente. Por eso los sordomudos tienen retraso mental. No por tara mental, sino porque al no articular el lenguaje tiene una estructuración diferente del pensamiento. Lenguaje y pensamiento se van modificando. Lenguaje y pensamiento se van modificando. En la clase anterior habíamos avanzado en el tema de la concepción de la puesta en escena. Básicamente el trabajo del director tiene dos caminos. Uno es la concepción de la puesta y otro la puesta en práctica de esa concepción que sería y cómo se formaría esa concepción. En la primera charla habíamos dicho que en el teatro había una gran cantidad de relaciones que se entablaban y que podían tener distintas soluciones. Recordemos cuando hablamos del sujeto teatral actor-personaje y de las múltiples relaciones que pueden entablar. Lo mismo pasa con todas las relaciones, actor-texto, actor-espectador, etcétera. ¿Qué tipos de relaciones se van a plantear? ¿Qué convenciones van a regir la conducta escénica? ¿Nos vamos a regir por lo que obedece a la verdad de la vida? ¿O trataremos de mostrar lo que la vida oculta? Podríamos encontrar infinitas propuestas. Estas serían las grandes ideas que harían al aspecto formal de la puesta. El arte no es sino formas. Estas ideas van a aparecer en las formas, pero además todas las formas van a significar, van a tener una conceptualidad y al mismo tiempo, todas las ideas, de tipo conceptual, que yo quiera hacer aparecer sobre la realidad, las voy a tener que poner en la forma para que tengan existencia en la obra de arte. Cuando nosotros empezamos a trabajar comienzan a aparecer. Desde la primera decisión empiezo a trabajar en función del resultado final. Lo conozca a este resultado o no. Empiezo por decidirlo, con la obra que voy a montar, cuando decido el reparto, o el modo de producción o cuando el modo de producción me elige a mí. Nada es indiferente. Cuando decido que el protagónico lo haga el actor X estoy decidiendo sobre el resultado artístico. Esto tiene que ver con los conceptos artístico y medios técnicos de ese actor y no solamente con su aspecto exterior. Las técnicas con que se aborde tal o cual proceso de puesta en escena no son ni indiferentes, ni inocentes referidas al resultado, ni a la ideología de los procesos. Cuando decido un modo de ensayo, estoy decidiendo sobre la ideología del espectáculo. Todas las etapas de este proceso van definiendo esta forma final, es decir, la conceptualidad. No hay una concepción que parta desde mi casa, de puesta, y la imprimo mecánicamente al equipo de trabajo. Si yo estoy abierto a la experiencia, todo lo planteado de antemano se va a ir modificando en la práctica. Las dificultades que se le van planteando al actor me obligan a pensar una solución que no hubiese pensado, etc. También podemos cuestionar lo que parecería ser más estático en el teatro, el espectador. ¿Cuál es su rol? ¿Solo tiene que mirar el espectáculo? ¿Tendría que participar? ¿De qué manera? He visto espectáculos donde la acción es múltiple, ocurren 3 o 4 acciones en un lugar donde no hay butacas, y el espectador tiene que elegir qué mirar, es decir, el espectador se va haciendo su propio espectáculo, y aquí la participación activa del espectador incide sobre el resultado final del espectáculo. Hablemos del espectador clásico. El del teatro a la italiana. ¿Todos los espectáculos entablan la misma relación con él? No. Porque algunos espectáculos tratarán de seducirlo, otros de hipnotizarlo, otros lo agredirán, otros despertarán su razonamiento, otros tratarán de mostrarle un mundo mágico y lo introducirán en la fantasía, etc. ¿De dónde surgen estas relaciones? ¿Quién las decide?
Cuando uno lee una obra va teniendo algunas intuiciones de cómo uno quisiera que esta obra se relacione con el espectador. Esto es parte de la concepción y todavía no hay práctica. Pero esta relación espectáculo-espectador es una relación provisoria que en la práctica se va a ir enriqueciendo, completando. Pasa exactamente lo mismo con todas las otras relaciones. ¿Qué técnica de ensayo le voy a plantear al actor? ¿Qué actores voy a elegir? Quiero actores que vivan de verdad su personaje, quiero actores que se distancian, trágicos, etc. El director muchas veces elige, o elegimos, con cierta liviandad los repartos. Sin tener en claro que estoy decidiendo de antemano, sin pensar que estoy eligiendo un ser humano con determinadas facilidades y dificultades, con particularidades para relacionarse con nosotros, con determinados puntos de vista ideológicos, etc. Esto también es parte del lenguaje. Es una gran dificultad del teatro, no se puede manejar actores como si fueran marionetas, los actores son todos distintos. Todos estos presupuestos que yo llevo al ensayo, forman parte de la concepción. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.